Buenas tardes, hoy hablaremos sobre la banca universal. Nuestro grupo está compuesto por María Zulbarán, Yoli Sosa, Jesús Dugarte y Kleiber Márquez. La banca universal representa el avance que se ha venido generando a través de los años debido a que existen bancos especializados en una sola actividad en específica. Pero hoy en día, en la actualidad, es más fácil de encontrar todos estos servicios en un mismo banco. La conformación de estos bancos está centrada en la Ley de Bancos y Servicios y Instituciones Financieras, donde se establece como papel fundamental de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, el SUDELAM, que es el ente autorizado para su funcionamiento, al igual que otros bancos. Está sujeto a las prohibiciones establecidas en la ley. Esta banca universal juega un papel muy importante en la sociedad, ya que promueve el desarrollo económico a través del financiamiento y diseño de instrumentos de crédito, como también provee una mayor diversificación frente a todos los riesgos, canalizando una mayor cantidad de recursos para el financiamiento a largo plazo y permitir un diseño de instrumentos de crédito. Definición de la banca universal. Según el artículo 11 de la Ley de Instituciones Financieras del Sector Bancario, el SUDELMA las define, que son todas las instituciones que realizan toda operación de intermediación financiera y sus servicios conexos sin más limitaciones que los que expresa la ley. Requiere un capital mínimo suscrito y pagado de 160 millones de bolívares si su acento principal está en el área metropolitana de Caracas y 85 millones si está en cualquier otra dirección. También cabe destacar que la banca universal es un sistema que se utiliza en varios países, ya que permite mejor uso al cliente y permite que los bancos vendan más de su servicio, ya que el servicio está caracterizado por poder realizar toda actividad de préstamo, ahorro, enfocadas tanto en pequeñas como en grandes empresas. La organización de la banca universal. Su organización se divide en tres: la empresa matriz, los filiales y los servicios financieros. La empresa matriz es toda aquella organización principal que supervisa y administra a los filiales. Los filiales son todas aquellas entidades que ofrecen los servicios financieros, como lo es el banco. Los servicios financieros son todas aquellas variedades de productos y servicios como lo son el préstamo, el crédito, los depósitos. Los bancos universales más comunes que tenemos en Venezuela. Tenemos Bancaribe, Banco Venezuela, el Banco del Exterior, el Banco Universal, el Banco Fondo Común, el Banco Nacional de Crédito, el Banco Provincial, el Banco Banesco, el Banco Sofitasa, el Banco del Sur y el Banco Venezolano de Crédito. ¿Qué operaciones puede hacer la banca universal? Puede hacer todas las operaciones que estén regidas por la ley, por el SUDELMA, como el financiar capital, otorgar créditos, recibir depósitos, otorgar créditos hipotecarios, emitir títulos, financiar proyectos de inversión a corto y largo plazo, invertir en el mercado, celebrar contratos de capitalización, de operaciones de arrendamiento financiero, otorgar finanzas y abrir cartas de crédito. Todo esto basado a lo que está establecido en la ley, sus ventajas y sus desventajas. Por el lado bueno tenemos que ofrece un servicio integral que facilita las actividades de mercado, que estimula la eficiencia,
que facilita el desarrollo económico. En sus desventajas tenemos que tiene dificultades para formar una cultura financiera avanzada, que mezcla operaciones activas y pasivas, que favorece la consolidación de monopolios y que es un mercado financiero caracterizado por marcas asimétricas. Mi nombre es Yoli Sosa y les voy a hablar sobre la forma de creación de la Banca Universal, su capital social, su constitución y las condiciones para ser accionista. Forma de creación de la Banca Universal. Hay tres formas de creación a saber. La primera es por constitución, establecida en el artículo 9 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario. El segundo es por fusión, establecido en el artículo 18 de la ley antes mencionada. Y por transformación, establecido también en el artículo 18 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario. Por Constitución. Los interesados en constituir un banco universal deberán presentar ante su DEVAN los siguientes recaudos: los planes de negocio, funcionamiento y organización, la estructura accionaria que tomará el Banco Universal al constituirse, los estados financieros de todos los socios, el proyecto, la viabilidad del proyecto y la descripción de las etapas. Segundo, por fusión. Para el caso de fusión, los entes deberán presentar su solicitud ante el SUDEBAN acompañado de un estudio que cubre los siguientes aspectos: los planes de recuperación o fusión, estados financieros de todos los entes, la auditoría, informe estructura accionaria, la declaración institucional, mecanismos extraordinarios de transferencia, viabilidad del proyecto y sus respectivas etapas. Por transformación. Para el caso de transformación, los entes deberán presentar ante el SUDEBAN los siguientes requisitos: los planes de transformación, los estados financieros de todos los entes, auditoría, informe de la estructura accionaria, mecanismos extraordinarios de transferencia, viabilidad del proyecto con sus respectivas etapas, planes de negocios, de organización y de funcionamiento. Capital social. De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, la Banca Universal para operar requiere de un capital social mínimo suscrito y pagado en bolívares de 170 millones si tiene su asiento principal en el área metropolitana de Caracas, Guarenas, Guatire, San Antonio de los Altos, el Carrizal, Los Teques, los Valles del Tuy y el Estado Vargas, y de 85 millones de bolívares en cualquier otra jurisdicción del país. Recientemente, la Superintendencia de la Institución del Sector Bancario, SUDEBAN, dictó una resolución signada con el número 029.3 de fecha 30 de junio del 2023, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana bajo el número 42.664 del 4 de julio del 2023, el cual establece en su artículo número 3 que el Banco Universal deberá estar suscrito y pagado y el equivalente a 1.200.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela si tiene su asiento principal en el área metropolitana de Caracas, Guarenas, Guatire, el Carrizal, los Valles del Tuy, San Antonio de los Altos o en el Estado Vargas, y de al menos 1.000.000 de veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor si están situados en cualquier otra jurisdicción del país. Las instituciones bancarias deberán presentar ante el SUDEBAN. Primero, deben estar constituidas bajo la forma de compañía anónima. Segundo, las acciones nominativas de una misma clase. Tercero, tener un mínimo de 10 accionistas. Cuarto, puede ser realizado por personas naturales o jurídicas denominadas promotores, que tengan una honorabilidad. Y quinto, el capital social mínimo suscrito y pagado en bolívares. Condiciones para ser accionista. Si es una persona natural, deberá presentar los datos personales, su currículum vitae, la experiencia, los estados financieros y la declaración del impuesto sobre la renta de los 3 últimos años. Si es una persona jurídica, deberá consignar los datos de la empresa, el documento constitutivo, sus estatutos, los estados financieros y la declaración de impuesto sobre la renta de los 3 últimos años. Buenas tardes, mi nombre es María Zulbarán y les vengo a hablar sobre la fuente de los recursos bancarios. La fuente de los recursos
de la Banca Universal provienen principalmente del superávit, que se produce de su propio capital, como son los intereses que obtienen, de las retribuciones de los créditos que ha otorgado a los solicitantes. Se puede decir que estos dos grandes rubros son principalmente la fuente de los recursos de la Banca Universal. También tenemos como fuente de recursos la Banca Universal los depósitos a la vista, como son las llamadas cuentas de ahorro y las cuentas corrientes, que permiten depositar dinero y luego podemos utilizar mediante un cajero automático y a través de las tarjetas de débito Y otra fuente de recursos son los depósitos a plazo, también llamados depósitos a plazo fijo, donde son los clientes que dan una cantidad determinada de dinero a la banca durante un plazo acordado, igual o mayor a 30 días continuos. Y una vez al cliente la cantidad prestada junto a una serie de intereses previamente pactados. En relación con la aplicación de fondos, el intercambio, en este caso la Banca Universal, a través de los recursos que ha captado, tiene la opinión de 1. Realizar créditos en operaciones de moneda nacional que comprendan arrendamiento financiero, documentos, anticipos, las cartas de crédito, entre otros. Y segundo, los créditos al consumo, dando financiamiento rotativo a corto plazo y las personas para satisfacer necesidades personales de manera directa, como por ejemplo las compras o pago de servicios. Gracias. La actuación de los bancos en el exterior. Los bancos universales son instituciones financieras que ofrecen una amplia gama de servicios como banca comercial, banca de inversión y gestión de activos. Los bancos universales pueden llevar a cabo diversas actividades en el extranjero, como la apertura, traslado o cierre de oficinas en otros países. Estas acciones pueden estar reguladas por leyes y regulaciones específicas de cada país. Además, los bancos universales pueden participar en acuerdos comerciales internacionales y colaborar con otros países o agrupaciones regionales para negociar acuerdos comerciales beneficiosos para ambas partes. Es importante destacar que los bancos universales también pueden participar en el desarrollo sostenible y en la inclusión financiera en otros países, a través de la financiación de proyectos y la promoción de buenas prácticas en el sector financiero. En fin, los bancos universales desempeñan un papel importante en el ámbito internacional, llevando a cabo actividades financieras y comerciales en el extranjero, participando en acuerdos comerciales y contribuyendo al desarrollo sostenible y a la inclusión financiera en otros países. Ahora les voy a hablar sobre la actuación de los bancos en el exterior, pero según los artículos establecidos en la Ley General de Bancos y otras instituciones. 1. La apertura de traslado o cierre de oficina en el exterior, en el artículo 90. Este nos dice que es la autorización de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. 2. Las operaciones de las oficinas en el exterior, en el artículo 91, donde se encarga de realizar las operaciones compatibles con su naturaleza de conformidad con las leyes de los países en las cuales operen. 3. La adquisición de acciones, en el artículo 92. Este trata sobre la autorización de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. 4 y último, los créditos e inversión en el artículo 93, que nos dice que es realizar las operaciones de inversiones y de otorgamiento de crédito con recursos obtenidos en Venezuela, dentro de las limitaciones de plazo y monto establecidos. Seguidamente le voy a hablar sobre los estados financieros. Los estados financieros en los bancos universales son documentos que proporcionan información sobre la situación financiera y el rendimiento de estas instituciones. Estos estados financieros incluyen el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo, entre otros. El balance general muestra los activos, pasivos y el patrimonio neto del banco en un momento específico. Proporciona una imagen de los recursos que posee el banco, las deudas que tiene y el valor de los accionistas. El estado de resultados muestra los ingresos, gastos y utilidades o pérdidas del banco durante un periodo de tiempo determinado. Este estado financiero refleja la rentabilidad y el rendimiento operativo del banco. Ahora bien, el estado de flujo.
de flujo de efectivo. Muestra los flujos de efectivo entrantes y salientes del banco durante un periodo de tiempo determinado. Proporciona información sobre las fuentes y usos de efectivo, lo que ayuda a evaluar la capacidad del banco para generar efectivo y administrar sus actividades financieras. Estos estados financieros son importantes para los bancos universales, ya que brindan información clave para la toma de decisiones internas. Ahora bien, les voy a hablar de acuerdo a lo establecido en el artículo 194, en la Ley General de Bancos y otras instituciones financieras, vigente en nuestro país, de los estados financieros. Los bancos e entidades de ahorro y préstamo o otras instituciones financieras, casas de cambio y demás empresas, deben presentarla a la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras según lo que ésta disponga, sobre su forma, contenido y demás requisitos. Para cada tipo de empresa, lo siguiente. 1. Un balance general y estado de resultados de sus operaciones durante el mes inmediato anterior, de entre los primeros 15 días continuos siguientes al respectivo mes. 2. Una relación de indicadores sobre su situación financiera al final de cada trimestre, la cual deberá enviarse dentro de los primeros 15 días continuos siguientes al respectivo trimestre. 3. Un balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio semestral inmediato anterior, dentro de los primeros 15 días continuos siguientes al final de cada ejercicio. Cuarto y último numeral de este artículo. Los estados financieros correspondientes al ejercicio semestral inmediato anterior, auditados por contadores públicos en ejercicio independiente de la profesión, inscrito en el registro que lleva la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, de acuerdo a las reglas que para la realización de tales auditorías ésta establezca, dentro de los 90 días continuos siguientes al final de cada ejercicio. Estos documentos deberán ser publicados conforme a lo que establezca el Manual de Contabilidad emanado de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras. Los estados financieros e indicadores a que se refieren los numerales 1, 2 y 3 de este artículo deberán ser publicados en un diario de reconocida circulación nacional dentro de los primeros 15 días continuos siguientes a su cierre mensual, trimestral o semestral, a excepción de las casas de cambio, las cuales solamente publicarán los estados financieros dentro de los primeros 15 días continuos siguientes al cierre de ejercicio anual. Hola, buenos días. Mi nombre es Keiber Márquez y les voy a hablar sobre las limitaciones de la banca universal. Una de estas limitaciones es tener en moneda o valores extranjeros una cantidad que supere la establecida por el Banco Nacional de Venezuela. Banco Central, perdón. Otra es que los bancos comerciales o universales no podrán otorgar créditos por un plazo mayor de 3 años, a menos de que se trate de unas condiciones especiales. Tampoco pueden adquirir acciones y obligaciones privadas por montos que en conjunto superen el 20% de su capital pagado, a menos de que sean también condiciones especiales. Tampoco pueden realizar inversiones en obligaciones privadas de mediano y largo plazo que no estén inscritas en el Registro Nacional de Valores. No pueden conceder créditos a cuentas corrientes o de giro al descubierto que no estén garantizadas. Respecto a la actuación de los bancos en el exterior, se establece en la Ley de Bancos las normativas atinentes a todo el proceso de apertura, el traslado o cierre de estas agencias en el exterior de los bancos constituidos en Venezuela. No pueden conceder créditos a cuentas corrientes o de giro al descubierto que no estén garantizadas. Respecto a la actuación de los bancos en el exterior, se establece en la Ley de Bancos las normativas atinentes a todo el proceso de apertura, el traslado o cierre de estas agencias en el exterior de los bancos constituidos en Venezuela. Las relaciones bancarias. ¿Qué son las relaciones bancarias? Se trata de ofrecer un producto como otros o la de desdramatizar el crédito. Las relaciones bancarias necesitan de un buen cliente para constituirse en transacciones comerciales, y la construcción de esta figura se desarrolla a través de pruebas que califican positivamente a los clientes frente a estas entidades bancarias. ¿Por qué nacen las relaciones interbancarias? ¿Sí? Esto es debido a las condiciones que limitan que estos bancos puedan estar en todos lados. Quiere decir, las distancias,
la complejidad en las operaciones, partes que implican la compraventa a modo internacional, ¿sí? Que tienen que buscar la colaboración de unos intermediarios que allanen ese problema, como lo son las entidades bancarias. En el extranjero existen dos tipos de bancos. Están los bancos agentes y los bancos corresponsales. Los bancos agentes son los que se encargan de ejecutar los servicios u operaciones que se le ordenan a cambio de una comisión que previamente ha sido aceptada por el banco, ¿sí? Y los bancos corresponsales son el auténtico banquero. Además de ejecutar las órdenes o operaciones que se le confían, se mantienen en el citado banco de cuenta abierta en divisa. ¿En qué se basa un banco para elegir a su corresponsal? Tendrá en cuenta los siguientes puntos. 1. La red de sucursales que tiene en el país en cuestión, ¿sí? Los servicios que ofrece, las diligencias y actitudes en los préstamos de los mismos, el coste de las operaciones que repercute a sus clientes, el riesgo, el país y de la entidad que el banco esté dispuesto a asumir. Experiencias probadas en operaciones internacionales. Todo esto lo ponen a prueba, lo evalúan y si cumple con todas estas características, esas son las entidades que usan como corresponsal. Estos bancos para comunicarse usan lo que es el FAS o usan un sistema de comunicación interbancario llamado SWIFT, creo que se pronuncia así, SWIFT, que es un sistema de comunicación electrónica especialmente para estos bancos, el cual se maneja en mensajes estandarizados y por códigos, ¿sí? Para la transferencia de fondos y las demás operaciones bancarias. Y bueno, para concluir, termino con este citado, con este texto que analicé y lo voy a leer. La banca universal es fundamental para el funcionamiento de la economía, pues actúan como la estructura que permite la transferencia de recursos entre los diferentes actores de la sociedad. ¿Qué hacen los bancos? Financian los proyectos de inversión de mediano y largo plazo, intervienen en el mercado de capitales, celebran contratos de capitalización, efectúan operaciones de arrendamiento financiero y ofertan todos los productos y servicios posibles a todos los clientes potenciales y en todos los lugares. ¿Sí? Siempre esto siguiendo la ley de los bancos centrales de cada país, ¿sí? Pero en la medida económica, pues el banco trata de ayudar a que la economía de dicho país pues surja, ¿sí? Dando prestaciones de servicios, dando los créditos y ayudando a todo aquel emprendedor o aquellas empresas que le den confiabilidad, ¿sí? Y bueno, regular las transacciones, entre otras cosas. Sin nada más que acotar, pues muchas gracias.